Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy vamos a hablar de las reliquias. Y tenemos a un hermano, joven hermano, que cuenta con mi admiración, sobre todo por el esfuerzo que hace en su juventud para estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos sobre la fe católica. Se trata de nada menos y nada más que Eric Barba. ¿Cómo estás, Eric? Bien, gracias a Dios, señor Roquel. Contento de estar con usted y con todos los televidentes que nos están mirando en estos momentos. Es un honor. Gracias, Eric. Eric es conocido por ustedes cuando estábamos en la virtualidad. ¿Se acuerdan de la virtualidad cuando estábamos nosotros? Que Zoom, que esto, que lo otro, que estábamos encerrados. Eric nos apoyó muchísimo. Ahora acá en los estudios de FTV también nos está colaborando. Y vamos a tener un tema que digo yo puede ser una gran novedad para muchos de ustedes, porque lo han escuchado de una u otra forma, pero también se ha sido calumniado, que se trata de las reliquias. Pero, como estuvimos hablando de la virtualidad y de los estudios de FTV, no podemos quedar por fuera algo importante. FTV a lo largo de todo este tiempo ha tenido un trabajo de evangelización. De hecho, ahora mismo está haciendo un gran esfuerzo haciendo transmisiones en diversos puntos del país para llevarnos lo último de que está aconteciendo en nuestra iglesia y, ¿por qué no?, también en nuestro país de manera general. Pero como ustedes saben, no es un canal con fines de lucro, tiene el principal propósito de evangelizar, llevar la palabra de Dios. Por lo tanto, depende fundamentalmente de sus donaciones. ¿Cómo usted puede ayudar a FTV? Primero, obviamente, siendo parte de nuestra familia. Está invitado a apropiarse de nuestra programación, llenarse de ella, que tiene contenido que lo va a edificar muchísimo. Recuerde que nadie ama lo que no conoce. Segundo, recordar siempre la oración. Es indispensable para nuestra vida de fe, para nuestra vida comunitaria, para las obras de la iglesia. Orar. Orar siempre, pedirle a Dios que sea Él el dador de todos los bienes. Y finalmente, los bienes materiales que son necesarios para todos nosotros, hay que compartirlos. ¿Cómo usted puede compartir los bienes materiales con FTV? Para que pueda pagar los gastos que está de más decirlo, la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, el salario de los que nos brindan los servicios, el mantenimiento de infraestructura, compra de equipo. Fácil. 3 bancos concretamente. Tenemos el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, principalmente en las cabeceras de provincia. Tenemos además el Global Bank y finalmente el Banco General. En ambos pueden hacerlo a través de la banca en línea o también a través de presencialmente. También pueden usar la tarjeta Visa, Clave o Mastercard para hacer sus donaciones. Y finalmente, a través de la conocida Yapi, en la que usamos el celular. Y con el celular, usted simplemente, en la aplicación del Banco General, usted busca Yapi y en el directorio, no un número de teléfono, el directorio busca FTV05 y ahí usted puede hacer su donación. Recuerde que la donación, lo importante no es el tamaño, sino el corazón con que usted lo da. Algunas personas pueden inhibirse y dicen, yo no tengo dinero, yo no me puedo donar $1, $2. No importa, haga lo que usted pueda donar, que Dios ve su corazón. Y el esfuerzo de muchas personas dando poco, hacen una montaña de amor que hace posible que este canal pueda seguir adelante. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Muy bien, Eric, vamos a hablar de la reliquia. Tú sabes que hoy día los jóvenes, cuando hablan de reliquias, generalmente hablan de algo viejo. Cuando tú ves un celular, dices, es una reliquia. Entonces, pero tú no vas a hablar de la reliquia en otro sentido. Entonces, háblanos qué son las reliquias y qué tipo de reliquias hay. Comenzando con lo que usted dijo, es bastante importante, ¿no? Porque los jóvenes sí mencionan reliquias en ese término. Porque cuando estamos viendo ese tema de las reliquias, uno va a una casa de un familiar antiguo y uno ve cosas antiguas y uno dice, oh, mira la reliquia del abuelo. O cuando uno está por la calle con unos amigos y uno menciona, mira esa reliquia, ese carro que parece una reliquia, es antiguo y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, nos podemos orientar porque cuando hablamos de reliquia, hablamos de algo de valor, hablamos de algo que tiene bastante tiempo y algo que apreciamos mucho, ¿no? Y con más razón, en el término religioso, hablamos del tema de las reliquias. Que en términos sencillos, las reliquias son restos o el cuerpo de los santos y beatos, tan sencillo como eso. La iglesia enseña que son las reliquias, restos o partes del cuerpo de los santos y beatos, más que nada sobre eso, ¿no? Entonces, las reliquias hay que dividirlas en 3 clases, porque 3 clases de reliquias de primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces vamos a explicar qué es eso de primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿no? Y aquí me voy a apoyar
con un texto del Concilio Vaticano II, que es muy importante, porque no podemos enseñar cosas que la Iglesia no enseña, y dice así en el Sacrosanctum Concilium, que tengo aquí el librito, dice: de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles. Esto es lo que dice el Sacrosanctum Concilio en el numeral 111. Y aquí tengo, a propósito, hablando de reliquias, una reliquia muy importante de San José Sánchez del Río, desde México. Para los que no saben quién es San José Sánchez del Río, un niño que murió en la época cristera, y es santo, por supuesto, ¿no? Y muy venerado en México. Podemos conseguir una reliquia, que en este caso sería una reliquia de tercer grado. Entonces, hablando de las reliquias, vamos a hablar primer grado, son los restos del cuerpo o partes del cuerpo o el cuerpo de los santos y beatos. Cuando hablamos de reliquias de segundo grado, hablamos de los objetos que ellos utilizaron, inclusive aquellos que son relacionados a su martirio. Y cuando hablamos de tercer grado, vemos como que este es un ejemplo bastante importante, porque dice que es una tela tocada a sus restos. Cuando hablamos de una reliquia de tercer grado, es un objeto que ha tocado o la tumba de un santo o al mismo santo en particular en sus restos, ¿no, señor Roquel? Y eso es muy importante para tomar en cuenta en estos momentos para este tema de las reliquias en esta introducción, ¿no? Eric, bueno, yo tengo entendido que entonces la reliquia, fíjate que aquí en Panamá, de hecho creo que hay una reliquia de Don Bosco, que por mencionar, puede haber otras, ¿no? Pero que yo conozca así, de Don Bosco. Entonces, las reliquias me dijiste que hay de primero, segundo y tercer grado. Y entonces, cuando se dio la reliquia de Don Bosco, que trajeron a Don Bosco, y una cosa que me llamó la atención, era que era impresionante porque la reliquia venía junto con una réplica de la imagen de Don Bosco de tamaño natural. Entonces algunas personas llegaron a pensar que era qué sé yo, que estaban trayendo el cuerpo de Don Bosco, pero no era eso. Pero todo lo que pasó fue que se dio como una calle de honor cuando trajeron a Don Bosco a lo largo desde el aeropuerto internacional de Tocumen hasta la Basílica. Y hubo grandes voces de queja, clamando que eso era adoración a los muertos, que eso era pecado, que eso iba contra Dios, que eso era una idolatría. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir al respecto? ¿Cómo la iglesia puede estar enseñando algo que está mal? Bueno, ciertamente la veneración de los restos de un santo no es idolatría, porque tenemos que aclarar esos puntos, ¿no? Porque mucha gente se confunde qué es lo que es adorar y qué es lo que es venerar. Y al igual que con el tema de las imágenes y con muchos aspectos de las prácticas católicas, es importante aclarar qué es venerar y qué es adorar, porque de repente hay personas que confunden los términos y piensan que es lo mismo. Cuando venerar es respetar a alguien en sumo grado por su santidad o virtudes, y adorar solamente se le hace a Dios, que es porque es la persona suprema, las tres personas de la Divina Trinidad, que nos ayudan a comprender lo que enseña la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde las épocas antiguas, los cristianos han venerado las reliquias de los mártires y de los santos, y eso lo vamos a ver más adelante cuando demos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, adoración y veneración no es lo mismo, porque ¿qué enseña la iglesia? Culto de latría, culto de dulía, que vamos a explicar qué es eso. En cuanto a culto de dulía, que es lo que es la veneración, es muy diferente a la latría, que es el culto de adoración. Entonces, como hay personas que de repente no son católicas, no comprenden estos términos de la iglesia y piensan que es lo mismo, o piensan que uno está adorando algo que no es Dios, cuando la iglesia siempre ha enseñado que no se puede adorar algo que no es Dios, porque la idolatría es un pecado, ¿no? Que enseña la iglesia, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de idolatría, viene de la palabra idolatría, de ídolo, latría, adoración, y cuando hablamos de veneración, hacemos este tema de las reliquias de los santos y mártires. Y sigo aquí con el Sacrosanctum Concilium, que es muy importante ver cómo nos enseña la iglesia lo que queremos explicar. Entonces dice así, el Sacrosanctum Concilium dice que nosotros veneramos las reliquias auténticas. Eso es muy importante tomar en cuenta, porque en la iglesia católica no se manda a hacer culto de veneración a algo que no es auténtico.
Hay muchos países que hay muchas prácticas, muchas tradiciones folclóricas, pero principalmente la iglesia intuye y promueve la veneración de reliquias auténticas, porque hay muchas reliquias que son falsas. Y desde épocas antiguas se dan esos casos, ¿no? De que por querer tener fama o por querer ganar dinero hay personas que se aprovechaban de la religiosidad popular de las personas, dando lugar a peregrinaciones o lugares de culto a cosas que no son auténticas. Y eso es muy importante tomar en cuenta en estos aspectos, en estos tiempos, porque la iglesia es bastante estricta en esto de la veneración de las reliquias, que no puede ser cualquier cosa por ahí que uno encuentre, ¿no? Y es así. Pero hubo como, creo que hubo en la Edad Media o por ahí, no sé si tienes noticia de eso, hubo como un negociado, lo que llamaríamos hoy modernamente un negociado, como en esa época había muchas personas, obviamente hoy vivimos en una época altamente secularizada, la gente en términos generales no valora las cosas que tienen que ver con nuestra fe católica. Es más, valora más los amuletos. Si alguien dice aquí está una cruz de gran poder o que aquí hay una pata de conejo o un cristal de cuarzo que le va a traer suerte, eso lo compra a cualquier precio, pero algo que tenga que ver con la fe católica en realidad, no. Pero en la Edad Media sí, tenía un gran valor, entonces como la gente sabía que eso tenía un gran valor, la gente acostumbraba, ¿cómo se llama?, inventar. Entonces preparaban algo y decían, este es el clavo que se usó en la cruz de Cristo y lo vendían carísimo y la gente lo conservaba, pero realmente eran falsas reliquias, eran cosas que se hacían a propósito, para hacer un comercio inicuo, por supuesto, pero sí se realizó. Entonces se empezó a dudar en muchos momentos sobre estas reliquias. De hecho, hay algunas que a favor y en contra. En España, por ejemplo, hay reliquias que algunos debaten que son ciertas y otros que no, ¿no? Todavía, por ejemplo, el manto de Turín sigue en debate. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que cuando se hablan de reliquias tienen que ser avaladas por la iglesia, para que alguien no nos diga que mira, ve, tienes guardada una astillita de la cruz de donde crucificaron a Cristo y eso es falso, ¿no? Por supuesto. Eric, antes de continuar, antes de seguir avanzando, Eric, tú hablaste de la reliquia que tenías acá, que te dieron, ¿no? Para que las personas, antes de seguir avanzando, ¿no? Porque alguien diría, bueno, ¿y para qué tienes tú eso? ¿Qué dentro de tu vida espiritual, qué sentido tiene eso de las reliquias? Muy importante ese tema porque es precisamente lo que el Sacrosantum Concilio del Vaticano II nos enseña. Esa última parte que leí que dice que son imitación de Cristo, me recuerda las palabras de San Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esas palabras son muy importantes porque las reliquias nos deben enseñar a que ellos fueron templos vivos del Espíritu Santo. Y tenemos que imitar las virtudes de esos santos héroes de la fe. Y es por eso que nosotros tenemos que conservar las reliquias con mucho amor y veneración, ¿no? Con mucho amor y veneración, porque en estos tiempos se confunden mucho los términos de venerar y adorar, como lo mencioné hace un rato, porque hay personas que no les gusta lo que la Iglesia Católica enseña en sus prácticas, no más que nada, pero simplemente es confusión y malentendidos, porque si alguien leyera de verdad los términos no hubiera ese tipo de confusiones. Muy bien, hermanos, interesante el tema. Ya ven que las reliquias no se tratan solamente de cosas antiguas, del celular viejo que tiene 20 años, ladrillo que le llaman los jóvenes hoy día. No se trata solamente de esos ladrillos, sino que también se trata del punto de vista espiritual en la iglesia, algo que tiene que ver con la santidad, sobre todo con personas que Dios realizó el milagro de la santificación y por lo tanto es un ejemplo para nosotros. En el siguiente bloque voy a preguntarle a Eric un tema interesante. En la iglesia, ¿cuál es el magisterio? ¿Qué concilios nos hablan acerca de este tema interesante de las reliquias? No se vayan.
bien, hermanos, estamos en el segundo bloque de este interesante programa 2000 años después. Hablando de reliquias, en el bloque anterior estuvimos hablando y aclarando, me gusta insistir, las reliquias en lenguaje popular tiene diversas acepciones, como muy bien dijo Eric. La gente habla de cosas viejas que no son reliquias necesariamente antiguas, sino como un celular. Le hablan ladrillos, como decía yo, ¿no? A mí me gusta ese porque es el que más usa. La gente quiere, antes decía uno que quieren los carros, yo creo que ahora quieren los celulares más que los carros. Entonces, el tema es ese. También se hablaba de reliquias cuando alguien tiene un objeto de familia que venía de generación, y de muchos años decía, esto es una reliquia familiar. Pero estamos hablando ahora de reliquias en otro sentido. Estamos hablando de objetos, de partes corporales que vienen de los santos. Ya en el bloque anterior Eric nos aclaró el origen, nos aclaró lo que dice el magisterio de la iglesia y también nos habló un poco acerca de todo el concepto desde el punto de vista espiritual y que no es pecado ni es idolatría. Ahora yo quisiera que Eric ampliara un poco más acerca de lo que la iglesia ha enseñado, es decir, a través de los concilios, el tema de la reliquia. Eric. Sí, esto es muy importante porque va de la mano con lo que usted mencionaba, ¿no? Queremos unir este tema con lo que el señor Rogel mencionó hace poco de que en la Edad Media se comenzaron a vender reliquias que no eran auténticas y hacer dinero por eso, con la fe de las personas, ¿no? Y eso es muy importante, porque desde las épocas antiguas la iglesia ha tenido que poner pautas y restricciones con respecto a eso. Por ejemplo, hablando de concilios, ¿dónde la iglesia ha hablado de temas de reliquias en concilios? Vamos a retroceder 1300 años atrás, casi más o menos, con el concilio de Nicea en el año 787, cuando comenzó a poner pautas sobre las imágenes y las reliquias, porque había personas que comenzaron a renegar de esas prácticas católicas. Pero no desde allí, porque algunos se confunden, algunos pueden decir, entonces en el 787, 700 años después de Cristo, las personas están comenzando a ver el tema de las reliquias y la iglesia comienza a inventar esa doctrina. No, por supuesto que no, ¿no? La iglesia en el año 700 tiene que poner pautas porque, como bien mencionó el hermano Roquel, hay personas que estaban comenzando a lucrar y a inventar cosas con las reliquias de una manera diferente. Porque recuerden, hermanos, que las reliquias no son objetos mágicos, no tienen poder por sí mismas, pero ahora, en un momento, podemos ver algunos ejemplos bíblicos donde Dios actúa a través de sus escogidos, aun cuando ya ellos murieron, pero sus restos están aquí de ese modo, ¿no? Pero ahora vamos a ver eso. Después del concilio de Nicea del 787, podemos ver el concilio de Roma del 993, hay otros concilios donde la iglesia habló sobre las reliquias el concilio de Letrán de 1215, el concilio de Constanza de 1418, y podemos llegar aún así hasta el concilio de Trento, el gran concilio de Trento del siglo XVI, contra la época de los protestantes, porque los protestantes comenzaron a renegar de las prácticas católicas nuevamente de las reliquias. O sea que aquí vemos un detalle muy importante. La iglesia comienza a tomar pautas de las reliquias por las personas que estaban haciendo dinero y lucrando en la Edad Media. Pero termina en el Concilio de Trento especificando muchas cosas y muchos detalles en su culto, la veneración de reliquias, que es algo muy diferente a la idolatría, porque aquí la Iglesia Católica no tiene más dioses, más que un solo Dios, y comienza a explicar cómo es que enseña las prácticas católicas de las reliquias versus lo que comenzaron a renegar los protestantes. Protestantes, lo que de repente en nuestros países llamamos evangélicos, que son diferentes congregaciones, luteranos, anglicanos, metodistas, etc., ¿no? Hay muchos grupos protestantes que se salieron del siglo XVI de la Iglesia Católica en sus diferentes ramificaciones con diversos líderes. Pero bien, en ese transcurso de todos estos concilios ha habido personas que no han estado de acuerdo con la práctica de las reliquias, pero van a ver que son muy pocas. Por ejemplo, en los primeros 500 años, un par de monjes comenzaron a renegar de las reliquias y enseñan lo mismo que enseñan ahora los protestantes, o que le dicen a alguien que no es católico a un católico. Sí, porque ustedes adoran las imágenes, adoran las reliquias, que eso es idolatría, que eso es un pecado, que ustedes no tienen que estar haciendo eso. Bueno, había un monje que comenzó a decir eso hace 1600 años atrás, y viene el gran San Jerónimo de Estridón, gran doctor de la iglesia y santo, que
que muchos conocen quién es San Jerónimo, ¿no? El que el Papa Dámaso en el concilio del año 382 manda a traducir los textos del hebreo y griego al latín para hacer las primeras traducciones, como quien dice, perfectas o más acorde a lo que enseña la Iglesia de la Biblia, ¿no? De los textos antiguos sagrados. Entonces, ese monje comienza a decir lo mismo que a veces nos enseñan ahora, que eso es pecado y demás, pero San Jerónimo le explica y contraargumenta todo ese tipo de invenciones y comienza a decir de que en realidad la Iglesia desde siempre ha enseñado la veneración de los santos y sus reliquias, porque eso no es pecado ni nada por el estilo, ¿no? Eric, mira, hay un tema aquí que fíjate que aquí muchas veces nosotros en Panamá hablamos de encerrona. Bueno, tú mismo te metiste en una encerrona, porque ahora yo quisiera que tú efectivamente lo que prometiste nos lo digas, porque yo sé que muchos evidentes deben estar ahora hablando, sí, eso está bien, esa historia, esas cosas, pero lo que a mí me cuestionan es que eso no aparece en ninguna parte en la Biblia, que de dónde los católicos inventamos, qué papa inventó eso que nosotros estamos siguiendo sin pensar y que lo que quieren es confirmación bíblica. Tú dijiste que había textos bíblicos que hablaran de la reliquia, así que por favor acláranos a todos cuáles son esos textos. Sí, hay muchos textos, ¿no? Con respecto al tema de las reliquias, podemos dar un par de ejemplos, pero recuerden, hermanos, ¿qué es una reliquia? Volvemos a la primera pregunta. Una reliquia es un objeto, en términos religiosos, sagrado, santo, antiguo, que se le tiene mucho respeto, mucha veneración, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos conceptos, no lo que alguien te diga por la calle, podemos observar de que en la Biblia sí habla de objetos sagrados, antiguos y venerados, o sea que se le tiene mucho respeto. Por ejemplo, la vara de Moisés con que dividió las aguas, estamos hablando también de los huesos de Eliseo, que eso es un buen texto. Podemos hablar de la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés a hacer, que ese también es otro objeto muy importante. Y miren que estoy hablando de la palabra objeto, porque Dios, como es todopoderoso, Él todo lo puede, Él también puede actuar a través de objetos. Y eso de repente es lo que alguien que no es católico no comprende muy bien, porque he escuchado mucho por la calle, todo es espiritual, solamente tengo que tener fe, que solo la fe me salva, que Dios no puede actuar a través de, eso lo he escuchado, que Dios no puede actuar a través de un objeto, pero si dicen eso estamos limitando el poder de Dios. Entonces, ejemplos en la Biblia, como los que les di. Vamos a ver un ejemplo de los huesos de Eliseo. Si vamos a la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo, vamos a ver por aquí, versículo 20, dice así: Eliseo murió y fue sepultado, el gran profeta Eliseo, ¿no? Entrando el año, unas bandas de Moab hicieron correrías en el país. Y sucedió que mientras unos hombres estaban enterrando a un muerto, divisaron una banda, echaron al hombre en un sepulcro de Eliseo y escaparon. Apenas aquel hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y este es un primer ejemplo que podemos tomar, ¿no? El hombre revivió al tocar los huesos de Eliseo. Entonces ahí viene la pregunta, porque dicen al católico, pero que ustedes, ¿por qué tocan las reliquias? La tocan y la besan y tienen todas esas prácticas. Porque la Biblia nos enseña de que Dios puede seguir actuando a través de sus escogidos, aun cuando ellos murieron. Esa es una práctica muy importante. Otro ejemplo muy importante que está en el Nuevo Testamento, que habla de San Pablo, dice así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vamos a ver por aquí, el versículo del capítulo 19, versículo 11, dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que, con solo aplicar a los enfermos los pañuelos y cualquier otra prenda de Pablo, se curaban y salían los espíritus malignos. Esto es palabra de Dios y nos enseña este segundo versículo, o este segundo ejemplo, de que las personas, las comunidades cristianas, después que Pablo ya no estaba, porque miren, no estaba hablando que Pablo está allí, después que Pablo se iba de esas ciudades, guardaban las ropas, los objetos que Pablo usaba.
Entonces, aquí vemos un ejemplo muy importante, ¿no? Porque pueden decir, ¿y dónde dice la Biblia que guardaban objetos? ¿Por qué ustedes guardan objetos de santos y todo lo demás? Bueno, las primeras comunidades cristianas lo hacían. Guardaban los pañuelos de Pablo, las mantas que él utilizaba, y Dios tiene tanto poder y se manifiesta y se gloria tanto en sus santos, en sus escogidos, que seguía curando de enfermedades y sacando espíritus malignos a las personas que utilizaban los pañuelos de Pablo. Esto es tan maravilloso porque eso nos da a entender cuál es el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios que no es limitado, que muchas personas limitan el poder de Dios. Y si Dios puede hacer eso en la antigüedad, lo sigue haciendo a través de hoy, porque inclusive hay muchos ejemplos, hay muchos testimonios de personas que van a las tumbas de los santos, veneran sus reliquias, van a lugares, esos lugares que nosotros consideramos sagrados, donde están todos esos objetos, y hay afirmaciones inclusive milagrosas de curaciones y de todo tipo de esos aspectos, ¿no? De personas que han sanado de cáncer, de enfermedades muy complicadas, y entonces los científicos se quedan pensando, pero ¿qué pasó aquí? No hay una explicación científica que avale qué fue lo que sucedió en esos aspectos. Y todo esto sucede desde épocas antiguas, señor Roquel. Gracias, Eric. Mira, hay un aspecto que creo que debíamos recoger, como resumir de lo que Eric nos ha compartido. Fíjense, hermano, desde el Antiguo Testamento, yo quisiera remitirme al Éxodo. Fíjense que una de las cosas que se dice en el Éxodo es que uno de los deseos de José, no el papá putativo de nuestro Señor Jesucristo, sino José, el hijo de Jacob, el que vendieron como esclavo y después se convirtió en mano derecha del faraón. Él anunció que él sabía que su pueblo no iba a quedarse ahí para siempre y que cuando su pueblo fuera a Egipto se llevaran sus restos. Y eso es bíblico. Entonces la pregunta es ¿por qué se llevaron los restos? Alguien puede decir, deja esos huesos ahí sin valor ahí en Egipto. No, lo agarraron y se los llevaron. Entonces ahí vemos un gesto importante, ¿no? Están llevándose los restos que consideraban de un hombre santo, un hombre sagrado, importante para el pueblo de Israel. También lo que Eric dijo, ¿no? Importante, la vara de Aarón, en el arca de alianza había restos de maná, ¿no? Y también las tablas de la ley, que también eran objetos sagrados que se conservaban. Como decía Eric, eso es un proceso, no crea que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento todo el desarrollo que aparece ya en los concilios, pero vemos eso, lo que dijo sobre Eliseo, y yo quisiera compartir con Eric y consultarle cuál es su opinión, por ejemplo, del pasaje donde Elías es llevado al cielo y que efectivamente cuando Elías es llevado al cielo, se le cae el manto a Elías y lo toma Eliseo. Entonces Eliseo va de regreso por el camino y entonces cuando va a pasar el río, él le pide a Dios que el río se abra y no logra eso. Entonces toma el manto de Elías, golpea el río y le pregunta, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y entonces ahí, usando la reliquia de Elías, se abrió el río. ¿Qué te merece? ¿Qué opinión quieres hacer sobre ese pasaje? Ese pasaje es bastante importante y bastante maravilloso porque es exactamente lo que estaba mencionando. Dios hace maravillas a través de sus santos. Dios hace maravillas. Entonces, al dividir las aguas, nos confirma exactamente lo que estamos hablando, de que Dios puede seguir haciendo milagros y hace portentos a través, inclusive, de los objetos de sus escogidos. ¿Cómo va a dividir las aguas a través de un manto? ¿No? O sea, alguien se puede decir, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Pero Dios lo hace. Y Dios lo hace porque es omnipotente, es una de las cualidades de Dios, ¿no? La omnipotencia, el todo lo puede. Y eso es muy importante en estos momentos, ¿no? Bueno, Eric, muchísimas gracias por esta exposición. Creo que con estos textos usted puede repasarlos en casa, puede ya profundizar, porque sabemos que para muchos de nosotros es importante los textos bíblicos para aprender, nutrirnos y, ¿por qué no?, para poder ayudar a otro católico que puede estar confundido y no tenga claro estos conceptos. Lee la Biblia, fíjate, lee todos estos pasajes y te darás cuenta de lo que enseña la Iglesia conforme a la Biblia. Dicho esto, vamos a hacer la pausa y después continuamos ya con la parte conclusiva de este interesante programa. Vamos a hablar un poco de los primeros cristianos y algunas cosas sobre ese tema de cómo ellos veían la religión. No se vaya.
Muy bien, hermanos, estamos en el último bloque de este interesante tema, en 2000 años después, sobre las reliquias. Estamos con Eric Barba, que nos ha estado dando información valiosísima sobre este tema de las reliquias. Ahora, fíjense, hermanos, las reliquias tienen algo particular. Estuvimos hablando de ellas, cómo se fue conformando desde el Antiguo Testamento en los inicios de nuestro Nuevo Testamento, cuando hablaba de Pablo, de que usaban los mandiles y algunos prendas de ropa que usaban para Pablo en ausencia, y se realizaban milagros a través de estos objetos. Pero después, ya en la muerte de los apóstoles, se dio una situación interesante. Se dio una cruenta persecución. Y los primeros cristianos empezaron a tener gran respeto por aquellas personas que morían mártires, que estaban dispuestas a sufrir horribles torturas. No era solamente, muchas personas piensan que bueno, los mataron, le dieron un tiro en la cabeza. No. Le hacían padecer terribles torturas para ver si en medio del dolor se arrepentían y renegaban de Cristo para aliviar el dolor. Y en medio de eso se mantenían firmes hasta el final. Así que eran verdaderos modelos. Y empezó una verdadera devoción por los mártires. Y ahí, en el Nuevo Testamento, conforme a la tradición del Antiguo Testamento, veremos cómo los primeros cristianos veían las reliquias. Eric, ¿podrías comentarnos algo al respecto sobre cómo los primeros cristianos veían las reliquias? De una manera maravillosa, sí, por supuesto que la veían de una manera maravillosa, porque hay tantos textos que si usáramos todos los textos que hay de los primeros cristianos, solo bastaría un solo programa para hablar de los textos de los primeros cristianos, ¿no? Pero yo les recomiendo que los que les gusta este tema lean las Actas de los Mártires. Ese es un texto bastante maravilloso, es un libro que lo pueden comprar en las librerías católicas, inclusive lo pueden ver por internet, para los que les gusta la tecnología, y ese es un texto bastante importante, las Actas de los Mártires. Ahí cuentan la historia de todos los mártires más conocidos. Es un libro bastante interesante y les recomiendo bastante usar ese libro, ¿no? Entonces, en cuanto a los primeros cristianos, hay testimonios antiguos, antiquísimos, de la veneración de las reliquias. Comenzando con San Ignacio de Antioquía, voy a mencionar los primeros, ¿no? Para después explicar. San Ignacio de Antioquía, que fue un obispo de Antioquía, en lo que ahora conocemos como Siria. Él murió por el año 107, obispo del siglo I, que fue discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Sí, ese apóstol Juan, del que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, fue discípulo de él y fue el tercer obispo de Antioquía, ¿no? Ese tiene unas actas muy importantes con lo que nos respecta a este tema de las reliquias. Hay otro texto muy importante de otro obispo, que es San Policarpo, que también es del siglo II, por los años 150 cuando él murió, 155, en el cual nos relatan también los primeros cristianos cómo veneraron los restos de Policarpo, porque murió de una manera bastante sangrienta y cruel, ¿no? En las persecuciones que mencionaba el hermano Roquel. Por el siglo III, cuando hablamos del siglo III, hablamos por los años 200, también están las actas de San Cipriano de Cartago, un obispo de África, que también es un gran santo y también nos cuenta de qué manera él murió, los primeros cristianos, y cómo conservaron las reliquias, ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar a un lado lo que es San Jerónimo de Estridón, que mencioné hace un rato, que también defendió completamente a capa y espada el tema de las reliquias, y al gran San Agustín, que inclusive tenemos universidades y escuelas aquí en Panamá que se llaman así con ese nombre, ¿no? El gran San Agustín de Hipona, un obispo que murió por el año 430 y también nos habla de las reliquias. Comenzando con San Ignacio de Antioquía, él muere en el 107, pero hay unas actas que son del siglo IV, siglo III, años 300, 400, que nos muestran cómo él murió y nos muestran de qué manera los cristianos tenían en estima los restos que quedaron de él. Y dice así una de las actas del martirio de San Ignacio, que dice así: solo han quedado las partes más duras de sus santas reliquias y se han llevado a Antioquía, donde se han colocado en una caja como tesoros inestimables dejados a la iglesia como prenda del mártir. Ahí vemos un ejemplo de que cuando San Ignacio de Antioquía muere, ¿y de qué manera muere? Fue llevado por el emperador desde donde él estaba a Roma, y en Roma muere devorado por los leones.
¿Qué sucede después? Como quedaron las partes del cuerpo después de haber sido cruelmente asesinado, los mismos cristianos toman las partes del cuerpo del santo y lo llevan a su lugar de origen, a Antioquía, y dice que lo tienen como un tesoro inestimable y lo guardan en una caja. ¿No se parece eso a las prácticas católicas que tenemos nosotros al día de hoy? Por supuesto que sí. Otro ejemplo que tenemos es del Policarpo que le mencioné. Él murió por el año 155, pero un año después, en el 156, siglo segundo, la iglesia nos narra lo siguiente. Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permita congregarnos. Así dice las actas del martirio de Policarpo. Policarpo de Esmirna, como mencioné, discípulo también del apóstol Juan, para el que no sabe, de Esmirna, él muere quemado vivo. Y cuando quedan los restos, los cristianos vuelven y toman los restos, las cenizas y partes del cuerpo de Policarpo y nos enseñan de que lo guardaron en un lugar apropiado donde nos permita congregarnos. ¿Qué significa eso, congregarnos? Nos recuerda el libro del Apocalipsis, señor Roquel, porque el libro del Apocalipsis dice que los mártires clamaban debajo del altar. Bueno, así la iglesia utiliza también los restos de las reliquias de los mártires. Hay muchas iglesias en el mundo, basílicas en el mundo que ustedes van a ver que guardan las reliquias de los santos debajo del altar. Y así, donde nos permita congregarnos, como dice el texto, así sucede el día de hoy. Guardamos las reliquias de los santos y de los mártires debajo del altar para celebrar la Santa Misa, que es un lugar apropiado donde tenemos en estos momentos los textos. Y podemos hablar muchos textos más, pero voy a hablarle de San Jerónimo, que les mencioné hace un rato. En una carta, por el año 404, dice así: no adoramos por temor a inclinarnos ante la criatura en lugar de ante el Creador, sino que veneramos las reliquias de los mártires para poder adorar mejor a aquel cuyos mártires son. Y en otra carta del año 386, unos años antes, cuando ya él estaba en Belén, porque él de Roma se trasladó a Belén, nos escribe así: en todas partes veneramos las tumbas de los mártires, nos aplicamos sus santas cenizas en los ojos, incluso las tocamos si podemos con los labios. Oh, wow. Este es un texto maravilloso, ¿no? Porque pueden decir, ¿por qué ustedes tocan las reliquias, las besan, las tocan y le tienen un amor? Eso es idolatría. Bueno, para los primeros cristianos jamás ha sido idolatría, porque nunca han confundido adorar a Dios versus venerar a un hermano en la fe. Y aquí vemos a San Jerónimo desde Jerusalén escribiendo por el año 386 después de Cristo, que ellos veneraban las reliquias, cataloga y diferencia lo que es adorar versus venerar, porque dice que no adoramos las reliquias, y dice que la tocan, inclusive hasta con los labios si puede, y se la aplican en los ojos, porque para ese tiempo ya había unas prácticas que igualmente suceden hoy, de que al tocar las reliquias, o inclusive aplicándose las cenizas en partes del cuerpo, como mencionó el texto de Pablo en el Nuevo Testamento, habían curaciones. Entonces Dios no está limitado a su poder hacer simplemente una curación a través de una oración, sino que a través de sus elegidos y las partes del cuerpo de sus elegidos, de los objetos que ellos utilizaron aquí en la tierra, Él sigue realizando obras maravillosas, y desde esa época era muy obvio, ¿no? Eric, a mí me parece y me llama poderosamente la atención eso que mencionas acerca de tocar. Porque si eso fuera un pecado de idolatría o fuera algo, yo le digo a la gente el siguiente ejemplo. Pongan el siguiente escenario. Una madre con su bebé pequeño, digamos de menos de 1 año. ¿Qué es lo que hace la mamá con el bebé? Lo abraza, lo besa, lo toca, le agarra la manita y se la pasa por la cara. Entonces va a decir, idólatra, madre idólatra, ¿cómo? ¿Por qué estás haciendo eso? Si eso ofende a Dios. Va a decir, oye, tú estás loco, si eso es algo tan humano, tan básico, ¿no? Y puse el ejemplo que es más universal, porque entonces él y yo no vamos al infierno, porque entonces agarramos a nuestra esposa, la abrazamos, la besamos, le tocamos la mano, entonces también no vamos al infierno, porque idólatra, ¿cómo estás tocando una criatura así? Y encima con amor, ¿y por qué lo haces así? Entonces, a veces, hermanos, no nos dejemos engañar. Nunca tocar, abrazar, besar, tener un gesto de aprecio hacia otra criatura, en este caso la esposa, un bebé
o una reliquia, va a ser idolatría. No, eso no puede ser idolatría. Eso no puede ser idolatría. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que ya ha pasado de moda, pero en el pasado era muy común, cuando una persona iba a pedirle la mano a una muchacha, se arrodillaba. Idólatra, pídele la mano de pie, porque Dios se ofende. Y si vamos desmantelando todas esas acusaciones, nos damos cuenta que son antojadizas y aplicadas al momento y a la situación específica para hacer ver que los gestos que hacemos los católicos ofenden a Dios. Pero cuando ellos lo practican muchas veces, entonces dicen, no, ese es otro contexto. Solamente voy a cerrar con esta anécdota. Dice que un amigo protestante cuestionaba a un católico y le decía que por qué se arrodillaba frente a una imagen a orar. Y entonces el católico le dijo, bueno, está bien, enséñame a orar. ¿Cómo tú haces? Dice, yo me voy a mi cuarto y me cierro la puerta y me arrodillo frente a mi cama y oro al Señor. Y dice el católico, entonces tú estás adorando a la cama. Dice, no, ¿cómo se te ocurre? Yo estoy, porque mi corazón está con Dios. Ahí se respondió él mismo. Él piensa que el católico, el corazón no está en Dios. Ese es el prejuicio real. No es arrodillarse, sino que ellos lo que no dicen es que realmente el prejuicio está en que consideran que el corazón de los católicos no está en Dios, está en la imagen o está en la reliquia, y por eso nos acusan de idolatría. No se trata de gestos corporales, es un prejuicio. Entonces esto es importante que lo tengamos presente porque muchas veces nos inhibimos. Entonces hay gente que ya no se atreve a tocar la imagen de la Virgen María o no quiere abrazar la imagen de un santo. A mí me conmovió profundamente ver, por ejemplo, en algunas cuestiones, en España, por ejemplo, algunas personas devotas, porque sabemos que en España hay gente que no cree, pero gente devota en España, todavía tienen la costumbre de abrazar a las imágenes. Recuerdo uno que era devoto de San José y abrazaba la imagen de San José. Ahora, para cerrar, Eric nos va a mostrar unas imágenes de reliquias para que veamos en estos minutos finales, como cierra el programa, este maravilloso mensaje. Eric. Sí, muy importante este tema, ¿no? Hay reliquias antiguas que son muy conocidas, por ejemplo, la sábana santa de Turín, que ha sido estudiada por muchos científicos a nivel mundial tantos años, ¿no? También el sudario de Oviedo, que también es muy conocido. También tenemos el tema de las reliquias de San Pedro y San Pablo, que incluso el Papa Francisco enseñó por primera vez la reliquia de San Pedro en público en una audiencia general, ¿no? Que también hay una imagen bastante importante con respecto a eso. Están las cadenas de San Pedro cuando habla de Hechos de los Apóstoles que él estuvo encerrado, y por eso la tumba de Pablo, que también está en la iglesia de San Pablo Extramuros allá en Roma, ¿no? También están sus reliquias y así muchas más, muchos ejemplos de reliquias tan bonitas, tan hermosas que podemos apreciar a lo largo de tantas basílicas en el mundo, de tantos santos, tantos mártires, que el punto principal es la imitación de Cristo. Siempre nos ayudaron a centrarnos en Cristo y eso es muy importante desde épocas antiguas. Bueno, Eric, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y toda la información con la que nos has compartido. Te doy la gracia de todo corazón y sé que los televidentes también. A mí de mi parte no queda más que dar las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en FeTV, el canal de la misericordia. Los invitamos a que se mantenga nuestra programación y que si Dios mediante pueden, el próximo jueves a esta misma hora nos acompañe con otro programa más de 2000 años después. Hasta pronto.